Shabbat Shalom, paz y bendiciones a todos los que están allí, una vez más compartiendo este espacio. Vamos a ver un tema muy interesante que es el Evangelio. ¿Algún valiente se quiere habilitar el micrófono y contarme qué es lo que ustedes piensan que es el Evangelio o qué es lo que escucharon que es el Evangelio? Bueno, lo que yo tengo entendido, Ahí, Héctor, sí. las buenas nuevas que traía Jesús cuando vino a la tierra. Perfecto. Ok, bien. Bueno, vamos a ver qué piensa la tradición que es el Evangelio. Como norma general, en todos los lugares donde uno estuvo, es la muerte y resurrección de Yeshua, ¿no? Es lo que dice tradicionalmente la iglesia, ¿no? La iglesia, me refiero a la iglesia general, ¿no? Todas las iglesias bien dicen que el Evangelio es la muerte y resurrección del Mesías. Esto como una especie de convenio en general con todas las, más allá de que sea iglesia protestante, católica, mormona, testigo de Jehová, lo que fuese, pareciese haber como que hay un acuerdo en cuanto a Hechos 15, ¿no? Sería como el eje central de lo que es el Evangelio. En la tradición definen que el Evangelio es la muerte y resurrección del Mesías. Quería hacer una pequeña acción antes de comenzar. Tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, en hebreo se llama Besorá, que son buenas nuevas, recompensa, una buena noticia. Esto es en el hebreo, ¿bien? Del Antiguo Pacto. En el Pacto Renovado se llama Evangelio. Evangelión, esto viene del griego, que el significado vendría a ser el mismo, pero bueno, cambia un poco el significado. Entonces vamos a avanzar con esto que les comentaba, que la religión tradicional se toma de este pasaje que dice: primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hasta acá parecería que tiene sentido, de hecho es una parte de lo que sigue el Evangelio, pero cuando vamos avanzando en las Escrituras, como que hay algunos pasajes que causan un poco de rareza cuando uno los lee. El primer mensaje del Mesías, Yeshua, que fue el mismo que Yohanan, que Juan el Bautista, el primer mensaje fue: arrepentidos, el reino de los cielos es acercado. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos anteriores que estuvimos viendo de la gran familia y demás, habíamos visto ahí que el mensaje de los profetas era el mismo, era arrepentirse, pero no el arrepentimiento como uno lo interpreta en el mundo occidental que uno está, porque un arrepentimiento parecería ser como que, sino que es un arrepentimiento de corazón, una vuelta en volver al Creador, es volver, es Yeshua, retornar, ¿no? Es más abarcativo. Esto lo habíamos mencionado en otros videos, que el hebreo es muchísimo más amplio en una palabra que el español. En el español se pierde mucha riqueza, por eso es importante también consultar con los Strong y las cosas que venimos haciendo. Entonces acá lo tenemos a Yeshua, que empezó su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá tenemos diferentes pasajes en los cuales vemos obviamente que Yeshua está predicando el Evangelio. Dice Mateo 4:23, y recorría Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Rey. Entonces, causa un poco de rareza pensar que Yeshua entraba a una sinagoga, obviamente sinagoga, gente de la tribu de Judá, todos judíos como él, que dijese: yo voy a morir y resucitar, y para perdón de sus pecados. O sea, le hubiesen apedreado en ese mismo momento y le hubiesen sacado afuera, y vemos que eso se repite en varias oportunidades, que Yeshua está predicando el Evangelio del Reino. Entonces decir que solamente es la muerte y resurrección, como les digo, como que hay algo que no está bien, o interpretamos mal, o hay algo que no estamos respondiendo bien a la hora de decir que es el Evangelio. ¿Por qué es importante esto saber? Porque si uno no tiene claro lo que es el Evangelio,
Uno puede inventar cualquier cosa, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado hablar del Evangelio de la Prosperidad. Bueno, y así me puedo inventar cualquier evangelio que no tiene nada que ver con la Biblia porque no estamos yendo al origen de qué es lo que Yeshua verdaderamente predicaba. No estamos hablando de una persona más del montón, estamos hablando del mismo Salvador del mundo. ¿Cuál era el mensaje del reino que él decía que se ha acercado? Entonces acá tenemos diferentes, después ustedes si quieren pueden anotarlo, repasarlo, leerlos en sus casas, como vemos que en diferentes ocasiones habla de esto, acá también en el libro de Marcos, por causa de mí y del Evangelio. O sea, acá Marcos 10:21 le dice, de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa, hermanos y hermanas, y madre, ni padre, ni hijos o tierras, por causa de mí y causa del Evangelio. Entonces, de causa de mí y del Evangelio. Interesante, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de, vamos a verlo más adelante, acá un poco se complica si tratamos de rastrear qué es el Evangelio cuando dice, bueno, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío porque como todos sabemos, Yeshua vino por la tribu de Judá, y al griego son la tribu de Efraín que venimos viendo. Si alguien es nuevo que ve este video por primera vez, vean toda la serie anterior para que entiendan esto de la tribu del norte y tribu del sur. Acá estamos hablando de Efraín. Entonces al griego, al judío, porque el juicio empieza por la casa del Señor, después sigue a los demás, y al griego. Entonces estamos viendo acá, y la Escritura previendo por la fe, acá habla al Gálatas, por la fe a los gentiles proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. Entonces estamos viendo acá que ya se le había anunciado a Abraham las buenas nuevas, no solamente para el pueblo judío, ¿no? Habíamos visto, ¿se acuerdan? Que dice la medida todas las naciones, Goy, naciones, o sea, no solamente venía para un pueblo, sino que de ahí después también venía esas buenas nuevas para todo el mundo. Acá tenemos a Pablo y Bernabé, que dice, nosotros traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres. O sea, no está hablando, imagínense que cuando estaba Jesús ahí ni siquiera se escribió en las cartas paulinas, lo único que existía era la Tanaj, la Torá, el libro de los profetas, los salmos y la ley de Moisés. O sea, no existía otra cosa. Entonces está hablando que las buenas nuevas venían de ahí, hecha a los padres, ¿no? De los padres de Egipto. O sea, está hablando de que las buenas nuevas también se vienen a entregar a los padres de Egipto. Vamos a seguir avanzando. Esta es pura Biblia, estamos leyendo la Biblia, no estamos agregando ni quitando, estamos siguiendo el hilo de lo que dicen los diferentes autores. Entonces, llegamos a esta pregunta. Si el Evangelio es solamente la muerte y resurrección de Yeshua, ¿por qué Yeshua decía que no dijeran a nadie de su ministerio que él iba a morir a resucitar? De hecho, cuando Yeshua les dice, la Biblia dice que ellos no entendían lo que les decía. Él decía, tengo que subir a Jerusalén, es necesario padecer, morir, resucitar el tercer día. Dice la Biblia que ellos por temor no le preguntaron, o sea, no lo entendían. Entonces, es un poco improbable que Yeshua haya estado gritando por todas las calles de Galilea, de Jerusalén y por todo lo que iba, voy a morir, voy a resucitar. Es un poco raro que haya predicado eso Jesús, más allá de que está implícito, ¿sí? Entonces, quiero que sigan la idea, estamos usando el sentido común, ¿sí? A lo que dice las Escrituras. Además que vemos los dos de Maús, que estaban tristes porque había muerto Yeshua, y si sabían que iba a resucitar, porque estaban confusos y no sabían. O sea, como que había un velo, como que en la primera venida de Yeshua su misión era secreta, era como una misión oculta, ¿sí? Perfecto, Isaías, ahora vamos acercándonos bien al concepto. Dice, Isaías, profecía, vamos a los profetas, ¿sí? Que es de donde dice que la ley de los profetas hablan de mí, decía Yeshua. Isaías 49 dice, sube al monte alto, oh Sión, anunciadora de las buenas nuevas. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de las buenas nuevas. Alza, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, Adonai Yahvé, que viene con poder, y su brazo manda, su brazo. Siempre cuando la Biblia, saben que, bueno, Yeshua está a la diestra del Padre, cuando habla de mano fuerte, brazo extendido, la diestra, está hablando de Yeshua. O sea, uno como está de este lado, uno conoce de Jesús, uno lo puede ver. La gente judía tiene un velo, no lo puede ver, pero nosotros leemos y lo podemos ver acá. Mira, Adonai Yahvé viene con poder y su brazo manda, y de aquí su galardón con él y su recompensa le procede. ¿Se acuerdan cuando dice, yo vengo y me recompensa conmigo en Apocalipsis? Como pastor apacentará la grey, recogerá los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Sigamos avanzando, ¿sí?
en donde es que habla también de las buenas nuevas. Esto es muy importante, Isaías 52, anótenselo. Yo voy a leer así unos versículos aislados, pero después ustedes leanlo completo para que vayamos atando cabo. Dice, despierta, despierta, ve, vístete de poderosión, viste tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, santa ciudad, porque no volverá a entrar a ti incircunciso ni impuro, sacúdete del polvo, ponte en pie, entroniza, oh Jerusalén, desata las ataduras de tu cerviz, oh cautiva hija de Sión, porque así dice Yahvé, de balde fuiste vendido, de balde gratuitamente, ¿no? De balde fuiste vendido, sin dinero seréis rescatados. Pues así dice Adonai, al principio mi pueblo bajó a Egipto, ¿se acuerdan del recorrido que habíamos hecho en las clases pasadas? Para morar allí, como forastero, y al final Asiria lo oprimió, ¿se acuerdan? Asiria había venido las 10 tribus cautivas, y ahora, ¿qué hago? Yo aquí, dice Yahvé, cuando mi pueblo es llevado sin causa, sus dominadores lanzarán alaridos, y dice Yahvé, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre. O sea, ¿se acuerdan que las tribus habían sido perdidas, las 10 tribus? Pero mi pueblo reconocerá mi nombre, en aquel día reconocerán que yo soy, dice Yahvé, heme aquí. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae las alegres nuevas, las buenas noticias, la besorá, el evangelio, del que anuncia la paz y que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación. ¿Se acuerda la salvación que era en hebreo Yeshua, que anuncia la salvación? Yeshua está hablando del Mesías. No podemos descartar la Torá, hermano, estamos descartando las cosas que hablan del Mesías. De día tu Dios reina, alza tu voz atalaya, soy hija de Sión, prorrumpe en júbilo, canta con coro Jerusalén, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, redención, ¿sí? Yahvé descubrió su santo brazo a la vista de las naciones, descubrió su brazo, reveló al Mesías que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios, y todos los confines de la tierra, ¿qué dice Apocalipsis? Oh, todo ojo le verá, y todo confesará que Yeshua es el Señor, el Salvador. Bien, entonces acá estamos acercándonos, bien, acá está el Evangelio, vamos a poner otros pasajes que respaldan esto. Isaías 52, he aquí, mi siervo actuará sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. ¿Saben de qué estamos hablando, no? De manera que muchos quedarán espantados a causa de ti, y será desfigurada tu apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que la de los hijos de los hombres, así asombrará muchas naciones, y ante los reyes cerrarán su boca, porque verán lo que nunca les había sido referido y contemplarán lo insólitos. ¿Ustedes se imaginan por milenios escondido el Mesías y de repente estaba ahí, solo que estaba escondido y ahora lo vemos? Tenemos ese privilegio de ser esta generación que podemos ver las buenas nuevas que estaban anunciadas de antemano. Miren esta comparación. Quiero que alguno de los que está ahí busquen Isaías 61, y cuando yo les diga, quiero que me lean Isaías 61, versículo 1 y 2. O sea, busquen en su Biblia Isaías 61, versículo 1 y 2. Acá voy a leer lo que dice la profecía, con lo que dice Lucas, que es lo mismo que dice Isaías. Dice, estamos hablando de las buenas nuevas, estamos hablando de Isaías. ¿Se dan cuenta que vienen de ahí las buenas nuevas? El espíritu de Adonai Yahvé está sobre mí. Acá dice Yeshua, cuando se dice que estaba en la sinagoga, se puso en pie, agarró el Sefer Torah, que es el rollo, porque no era un libro, sino que era el rollo. El espíritu de Adonai está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, lo que hablamos recién. Lo enviaron a él, era el que iba a traer la salvación. A los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos, ¿se acuerdan? Las 10 tribus que habían sido cautivas y se habían dispersado. Y a los presos, aperturas de la cárcel. Bien, esto está en paralelo con Lucas 61. Quiero que alguien me lea Lucas 61, si quiere abrir su micrófono, por favor. Lucas 61, versículo 1 y 2. Si alguien se anima a leerlo. ¿Lucas 61 o es Isaías 61? Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén, gracias Héctor. Gracias. Bueno, fíjese qué interesante, porque Yeshua no cita este pasaje completo. Lee hasta apertura de los presos de la cárcel.
Fíjense que recién Héctor leyó el versículo 2 que dice que va a venir a vengarse. ¿Por qué no leyó? ¿Por qué leyó hasta ahí y no leyó el otro pasaje, el otro versículo que seguía? Porque el otro versículo abarca a cuando Él venga a reinar, cuando Él venga a juzgar. Él vino como siervo sufriente a redimir nuestros pecados. ¿Se entiende? Entonces por eso leyó hasta ahí. Hasta ahí. Si ustedes leen en 61, lo que sigue después dice que viene a juzgar. Eso va a venir después, en un milenio. Entonces fíjense que hasta qué perfecto, como Él cumple la misión en la que vino. Vamos a seguir viendo otros pasajes más en Hebreos. Acá en Hebreos, lo que está relatando en el libro de Hebreos dice, porque quienes después de oír, acá está hablando de las buenas nuevas, ¿sí? Quienes después de oír se rebelaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por medios de Moisés. Vemos que también a ellos se le había dado la promesa, las buenas nuevas, solamente que ellos entraron al reposo. Ustedes conocen la historia, lo estuvimos viendo, cómo Dios les había dado palabra y dijeron, sí, vamos a hacer, en la Torá les dieron los mandamientos, vamos a hacerlo, después se desviaron, hasta que después fueron las dos cautivas, porque no entraron al reposo. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes. Y a este punto quería llegar. Temamos, por tanto, no sea que, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva. Se dan cuenta que a ellos también se les predicaron las buenas noticias, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Habíamos visto en videos anteriores que oír era Shema, pero en hebreo no solamente Shema es oír, sino también obedecer. O sea, tiene un doble sentido, es oír y obedecer. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, juré, mira, no entrarían en mi reposo, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra parte en este lugar no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que faltan algunos que entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de la desobediencia. Entonces estamos viendo que acá tenemos que obedecer. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es la Torá, las buenas nuevas de salvación, que nos está diciendo que venía un Redentor, que venía un Mesías. Entonces, eso es lo que apunta a que no obedecieron los mandamientos. Dios le había dado mandamientos que ellos no obedecieron, por eso no entraron en el reposo. Entonces, ¿se está predicando el mensaje del Evangelio completo? Ahora, yo quiero decir algo que quizás por ahí algunos le choquen, pero no es en contra de nadie, ¿sí? O sea, hablemoslo con altura. Nosotros, o por lo menos yo, de los lugares que estuve, era como que era la oración de entrega, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y ya está, no tenés que hacer nada más. Es eso, acá leímos que no es solamente aceptar a Jesús como Salvador, que es parte del proceso, sino que uno tiene que obedecer, uno tiene que dejar el pecado, uno tiene que seguir los mandamientos de Dios para poder estar completo en Él y estar más cercano a lo que decía Yeshua. Si pudiésemos remontarnos a la época de Jesús, ¿cuál sería el verdadero evangelio que se predica a Él, a diferencia de lo que se predica ahora? Entonces, está como incompleta la información, porque no es solamente recibir a Jesús y ya está, Dios ya hizo todo por mí, no. Uno tiene que obedecer, uno tiene que santificarse. Bien, 1 Corintios dice, por el cual también si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvo y si no creísteis en vano. ¿Cuál es la palabra que le predicó? La palabra que le predicó es del Mesías, el Mesías es la Torá. Está todo unido, hermano, está todo unido, porque dice en Juan 1:14 que el verbo se hizo carne, la Torá se hizo carne. La Torá, los mandamientos, las Besorá, las buenas nuevas, se hizo carne y vino a darnos la correcta interpretación. Dentro de dos clases, la clase que viene voy a hablar sobre la Torá, la otra clase voy a hablar sobre la Torá oral. Cuando vino Yeshua había mucha Torá oral, que son agregados. Entonces cuando vino Yeshua también, vino a traer la correcta interpretación de las buenas nuevas, de las Besorá, de las Torá. Él dice que yo soy la vid verdadera. Porque eso quiere decir que hay otras que no son tan verdaderas, quiere decir que hay otras que no son verdaderas. Entonces Él es el auténtico, hay que volver a Él, a sus caminos, a lo que predicó, a los profetas que hablaban de Él, a la Torá. Si no creíste en vano, si no nos aferramos a la palabra. Bien, Pedro 1, 22, 25 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, de un amor fraternal sincero, amados intensamente de corazón, uno a los otros, habiendo sido por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece, pues toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios
del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra del Evangelio que se ha anunciado a ustedes. Estaba anunciado desde el principio, hermanos. Cuando llegamos, o por lo menos los casos que conozco de la gente que llegan al cristianismo, te dicen, bueno, lee desde Juan para adelante. No es que está mal, pero estás leyendo de la mitad de la historia, hermano. Entonces, si lees de la mitad para adelante, es como entrar a un cine y entrar a la mitad de la película. De la mitad para adelante vas a interpretar lo que vos querés de la película, vas a dar tu propia interpretación. Debes empezar desde el principio, para poder ver cómo todo se conecta con todo. Pedro 1:4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Se dan cuenta que está hablando acá de obediencia? Está hablando de obediencia, de sujeción, de morir al yo. Hoy en día, hermanos, y lo digo sin querer hablar mal de nadie, pero todos los mensajes están centrados en el yo, en el hombre, en Dios como sirviente de uno, cuando es al revés, cuando nosotros tenemos que ser sirvientes de Él, cuando tenemos que morir a nuestro yo y obedecer a nuestra carne. Sé que cuesta, sé que duele, sé que es más fácil decir, escuchar un mensaje, te va a salir bien. O sea, yo escucho muchos mensajes que parecen más astrología que cosas de prédica, ¿no? Este es el mes de la prosperidad, de la bendición, de la abundancia, pero si no estamos en obediencia, lo dijo Pablo, no te aprovecha de nada. Si no estamos firmes en la palabra, no nos aprovecha de nada, hermano. Gálatas 1:8 dice, pero si aún uno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, anatema, ¿sí? Acá está el strong. Como ya hemos dicho, ahora los repito, si alguno anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Acá tenemos que priorizar, hermano, la palabra sobre las experiencias, ¿sí? Religiones como mormones, testigos de Jehová y otras más han empezado con visiones de ángeles, hermanos. Entonces acá hasta el islamismo, ¿sí? que dice que el ángel le dictó a Mahoma, ¿no? A lo que voy es que tenemos que priorizar la palabra, ¿sí? Aunque si veo una nube con forma de virgen o si veo un charquito, eso, hermano, no. Eso tenemos que darle prioridad a la palabra por sobre eso es idolatría. Entonces, bueno, acá está diciendo que si alguien predica algo diferente, va a caer bajo maldición. Bien, entonces, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó esto? Ya vamos terminando. ¿De dónde sacó esto? Todos tenemos que saber que todo el Nuevo Testamento es una sombra de lo que pasó en el Antiguo Pacto. ¿De dónde sacó esto de la maldición del que no obedece el Evangelio? ¿De dónde lo sacó? Pablo lo sacó de Deuteronomio 27:26, que dice, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá, amén. Bueno, acá me quedó una colgada que dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán a aquel que no oyeron? ¿Cómo le predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestra predicación? Así la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. Bueno, entonces, ¿por qué pacto renovado se dice Evangelio y no obedecerán las buenas nuevas? Cuando vino Yeshua, las monedas, no sé si ustedes recuerdan la moneda que le dan los fariseos a Yeshua, le preguntan sobre la licitud del pago del tributo del César. En las monedas se leía, en las monedas de la época de Yeshua, decía, Tiberius César divin Augustus Filis Augustus, que quiere decir Tiberio Augusto César, hijo del divino Augustus. Entonces, quiero que me sigan en esto, ¿sí? El título de Augusto, ¿sí? Los Césares, ¿sí? Que recibían tenía carácter divino. Efectivamente, evangelión, ¿sí? Que se traduce como evangelio, era el término técnico para las novedades de las victorias, o sea, para el anuncio de las nuevas victorias de las tropas imperiales romanas. Es decir, cuando se tradujo del hebreo al griego, del griego al latín, que el latín era el lenguaje de la plebe, se puso evangelio. O sea, después esto lo vamos a hacer más adelante, pero este es un breve resumen. Cuando Constantino y el imperio romano quiere unificar el reino, entonces quiere hacer como un sincretismo. Entonces querían desvincularlo del Antiguo Testamento, se pusieron la palabra evangelión. Bien. La connotación de la palabra Besorá, escrita en el Antiguo Pacto, en la época del segundo templo, cuando hablamos de buenas nuevas, Besorá, en el Antiguo Pacto,
anunciaba buenas noticias para el pueblo de Israel y su próxima redención contra el imperio opresor. Eso eran las Besorá, por eso sacaron el término Besorá, porque el imperio romano quería ser el único, no quería oponente. Pero la palabra traducida como evangelio, bajo el contexto romano, se transforma en un mensaje de un Jesús greco-romano del siglo IV, que está en contra de la Torá y los mandamientos. Este significado provenía del contexto imperial romano del siglo IV, en la época que se redactaban los evangelios en su original hebreo, al idioma griego, para luego ser traducidos al latín, idioma que hablaba la clase alta del imperio romano, ya que para ese tiempo estaban convertidos al cristianismo, ¿no? Ellos querían una sola religión. Previo a esto, la primera guerra judía, o sea, cuando fue la destrucción del templo, ¿sí?, contra el imperio romano, el judío contra romano, es el evangelio de los Flavios, o sea, Vespasiano, Tito y Dominicano, los emperadores que recibieron la paz y estabilidad del imperio luego de la crisis de los años 70 y 80. No cabe duda que el ascenso al trono de Vespasiano constituyó un verdadero evangelio para muchos. Pero más importante es otro título, el de Hijo de Dios. O sea, a los emperadores se les llamaba Hijo de Dios. Estaban compitiendo, ¿se cuentan? Porque de esta manera se representaba el poder imperial de los Césares. Octavio, el fundador del Imperio Romano, es proclamado Hijo de Dios. El poeta Virgilio, esto lo pueden buscar después, se encarga de fundamentar la naturaleza divina del emperador de la Eneida, que es una epopeya escrita por Virgilio en el siglo I a.C. por el emperador Augusto, con el fin de glorificar al imperio atribuyéndole un origen místico, y en la cuarta gloria. Mientras que en la primera de las obras narra la historia de una estirpe divina de los emperadores romanos, en la segunda se celebra el orden que comienza con el imperio, de modo que el poder imperial se encontraba legitimado religiosamente. Había una teología imperial que sostenía la naturaleza divina de quien detentaba el poder. Él proclamaba el evangelio mediante su aparición. El primer evangelio es la noticia de su nacimiento. La palabra evangelio era tanto la noticia del nacimiento de un nuevo emperador como de las victorias de las tropas imperiales habían obtenido sobre el enemigo, saqueando, destruyendo pueblos, violando y masacrando gente inocente. Bueno, entonces acá podemos ver por qué se nos cambió el término de evangelio y por qué quieren que veamos la parte del nuevo para adelante y no para atrás, ¿no? Porque si no, ahí está bien evidente que las buenas noticias son de un reino que viene de arriba, no de un reino de la tierra. Perfecto. Bueno, como resumen, sí, terminando, la verdadera Besorá es completa con la Torá y el Mesías. Muchas veces creemos que la buena nueva es únicamente el mensaje inicial de conversión. Ciertamente es más que eso. Pablo le dice a los filipenses en 1:5, dice: a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que es una cosa constante, no es que me convierto y ya está. El Evangelio se predica toda la vida, lo llevamos con nosotros. Ellos compartían la Besorá, buenas nuevas, desde el primer día hasta ahora. La Besorá, buenas nuevas, no es la abolición de la Torá, sino el obedecimiento de ella como Yahvé quiere. Es decir, en el sentido original que le dio, y eso ya no a partir de los escritos de los apóstoles, sino aún desde el Tanaj. Es decir, que podemos ver que el anuncio de la Besorá, buenas nuevas, ha estado presente a lo largo de toda la Escritura, sin interrupciones, a través de cada uno de los proclamadores que el Padre Celestial encomendó en cada tiempo, mandó a predicar. Así que bueno, hasta acá, así que voy a dejar de compartir.